La noche en que todo se desmoronó comenzó con una simple llamada al timbre. Estábamos en casa, era un sábado por la noche, y Javier y yo habíamos planeado una cena tranquila. Los niños estaban con mis suegros, así que teníamos la casa para nosotros solos, algo que no pasaba muy a menudo. Habíamos abierto una botella de vino, y aunque la conversación no era especialmente emocionante, al menos nos esforzábamos por pasar un rato agradable. Entonces, el timbre sonó. Javier se levantó con su copa de vino en la mano y fue a abrir la puerta. Yo seguí con la mirada, distraída, hasta que escuché su voz cambiar de tono. ¿Tú qué haces aquí? La sorpresa en su voz me puso en alerta. Me giré en el sofá justo a tiempo para ver a Daniel parado en la puerta. Su rostro estaba tenso, como si estuviera conteniendo algo. Tenemos que hablar, dijo, sin siquiera saludar. Javier entrecerró los ojos y apoyó la mano en el marco de la puerta, bloqueándole el paso. No sé qué mierda crees que estás haciendo, pero ahora no es el momento, respondió Javier con frialdad. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me puse de pie, dejando la copa sobre la mesa. Daniel, ¿qué pasa? Pregunté, sintiendo como el aire en la habitación se volvía denso. Él me miró, y su expresión me lo dijo todo antes de que pronunciara una sola palabra. No puedo más, Laura, dijo finalmente. No voy a seguir con esta mentira. Javier giró la cabeza hacia mí, y en su mirada vi algo que no había visto en años, una mezcla de confusión, ira y miedo. ¿Qué mentira? Preguntó en un tono peligrosamente tranquilo. El silencio que siguió fue insoportable. Y entonces, todo explotó. Javier no parpadeó ni se movió, pero noté como su respiración se volvió más pesada. Cerró la puerta con firmeza sin apartar los ojos de Daniel, como si necesitara asegurarse de que la realidad no cambiara con un solo pestañeo. Daniel tragó saliva, pero no dio un paso atrás. Yo me quedé en medio de los dos sin saber qué hacer, sintiendo como el suelo bajo mis pies se volvía inestable. ¿Qué mierda estás diciendo? La voz de Javier era grave, seca, pero contenía algo más, algo que nunca antes había oído en él. Lo que escuchaste, respondió Daniel, mirando solo a mí. No voy a seguir viéndonos a escondidas, Laura. O le dices la verdad o lo hago yo. Mi cuerpo entero se tensó, como si todas las alarmas que había ignorado durante semanas estuvieran sonando al mismo tiempo. Esto no estaba planeado, no así, no con Javier mirándonos con esa mezcla de incredulidad y rabia contenida. Se suponía que todo estaba bajo control, se suponía que Daniel entendía cómo funcionaba esto, pero ahí estaba, rompiéndolo todo con una sola frase, como si no le importara nada más que su propia necesidad de sacar la verdad a la luz. Daniel, vete, dije en un susurro, intentando que Javier no reaccionara como temía que lo haría. Pero Daniel no se movió ni un centímetro. No. Ya no. No quiero ser el otro. No quiero seguir esperando a que decidas qué hacer. Javier soltó una risa corta, sin humor. Se pasó la mano por la cara, como si necesitara comprobar que estaba despierto y no viviendo una pesadilla absurda. Luego se giró hacia mí y, con una calma que me puso la piel de gallina, preguntó. ¿Es cierto? Quise decir algo, cualquier cosa, pero no me salían las palabras. Podría haber mentido, podría haber dicho que Daniel estaba loco, que había malinterpretado algo, que estaba inventando todo por despecho, pero no lo hice. No porque sintiera culpa, sino porque Javier me conocía demasiado bien, y cualquier intento de mentira solo haría todo peor. El silencio se alargó, y fue Javier quien lo rompió. Así que es cierto. No fue una pregunta. Daniel dio un paso más, como si con ese movimiento pudiera marcar aún más la diferencia entre los dos. No fue solo un error, Javier. Nos queremos. Ese fue el momento en el que todo cambió.
La calma de Javier se rompió en 1000 pedazos y antes de que pudiera reaccionar, ya lo tenía encima de Daniel, empujándolo con tanta fuerza que chocó contra la pared del pasillo. «¡Cállate la puta boca!». Daniel intentó recomponerse, pero Javier no le dio tiempo. Lo agarró del cuello de la camisa y lo estrelló otra vez contra la pared. Nunca lo había visto así. Nunca había levantado la mano contra nadie, nunca había sido violento ni siquiera en sus peores días. Pero ahí estaba, con la mandíbula apretada, los músculos tensos y los ojos llenos de una furia que hacía que el aire en la casa se sintiera pesado. ¿Desde cuándo? Escupió las palabras sin soltarlo. Javier, suéltalo, intervine, pero me ignoró por completo. Daniel forcejeó y logró apartarlo con un empujón. Se arregló la camisa y me miró con reproche, como si esperara que me pusiera de su lado en lugar de la de mi marido. «Casi un año», contestó, respirando con dificultad. «Y no fue solo sexo, si es lo que quieres saber». Esa fue la frase que mató algo en los ojos de Javier. No gritó, no insultó, no golpeó nada. Solo se quedó mirándolo con una expresión que no supe descifrar del todo, pero que me heló por dentro. Luego volvió la vista hacia mí y en ese momento entendí que no necesitaba más respuestas. «Vete», le dijo a Daniel, sin apartar los ojos de mí. «Laura», Daniel empezó a decir algo, pero Javier giró la cabeza lentamente hacia él, y su expresión fue suficiente para que se callara de inmediato. Se quedó ahí, de pie, como si aún esperara que yo hiciera algo, pero cuando vio que no decía nada, apretó los labios y se fue sin más. El sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como el golpe de un martillo en mi cabeza. Javier y yo nos quedamos solos en el pasillo. Él no dijo nada durante unos segundos que parecieron horas. Luego dio un paso atrás, como si de repente no soportara estar tan cerca de mí. «Explícame por qué», pidió, sin levantar la voz, sin rastro de lágrimas ni de súplica en su tono. Solo pura frialdad. Respiré hondo, pero no había forma de hacer que todo sonara menos cruel de lo que era. «No sé». Su expresión cambió por primera vez desde que Yanio apareció en la puerta. No era enojo ni dolor. Era algo peor. Era asco. «No sabes», repitió en un tono bajo, como si estuviera probando las palabras en su propia boca y no pudiera creerlas. «Javier, yo». «No hables», me cortó de inmediato, alzando una mano. Se pasó la lengua por los labios y respiró hondo. Luego asintió para sí mismo, como si acabara de tomar una decisión. «Muy bien». Y sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue a la habitación. Me quedé ahí, en medio del pasillo, sintiendo como la casa entera se volvía demasiado grande, demasiado vacía. Sabía que nada volvería a ser igual. Javier no salió de la habitación en toda la noche. Yo tampoco tuve el valor de entrar. Me quedé en el salón, sentada en el sofá con la cabeza entre las manos, sintiendo como el silencio de la casa me aplastaba. No podía dormir, no podía pensar con claridad, solo esperaba algo que ni siquiera sabía qué era. Cuando escuché ruido en la habitación, me levanté de inmediato, pero Javier no salió. Solo estaba moviendo cosas, sacando algo de los cajones, abriendo y cerrando el armario con movimientos pesados. Supe lo que estaba haciendo antes de verlo. Estaba empacando. Esperé un rato más, hasta que el sonido de la cremallera de su maleta hizo que se me secara la boca. No podía dejar que se fuera así, no sin decir algo, aunque no supiera exactamente qué. Caminé hasta la puerta y la empujé lentamente. Javier estaba de espaldas, metiendo ropa en una maleta grande, con la misma calma con la que prepararía una para un viaje de trabajo. Como si nada de lo que había pasado fuera real. No se giró al verme. «Javier, ¿podemos hablar?» «No hay nada que hablar». Su voz era completamente neutra, sin rastros de enojo, sin frustración, sin nada.
Claro que hay cosas que hablar. No, Laura, no hay. Lo que pasó ya pasó, lo que queda es lo que viene ahora, y lo que viene es que me voy de esta casa. No estaba gritando, no estaba llorando, no estaba insultándome, y eso hacía todo peor. Si al menos explotara, si al menos me dijera lo que estaba pensando en lugar de comportarse como si yo ya no existiera, tal vez podría hacer algo, cualquier cosa, pero él solo seguía guardando su ropa, doblando las camisas con calma, como si esto fuera una decisión tomada hace meses y no algo que estaba ocurriendo porque su mejor amigo había aparecido en la puerta a reventarlo todo. ¿Te vas a ir sin más? ¿Así de fácil? Por primera vez se detuvo. Se quedó quieto unos segundos, con una camiseta en las manos, y luego se giró despacio. Su mirada era completamente distinta a cualquier otra que me hubiera dirigido en todos los años que llevábamos juntos. ¿Fácil? ¿Tú crees que esto es fácil para mí? No he dicho eso, pero... Pero nada, Laura, ¿qué mierda quieres que haga? ¿Que me quede aquí como un imbécil, como si nada hubiera pasado? ¿Que finjamos que no llevas un año follándote a mi amigo? Tuve que apretar los dientes para no apartar la mirada. No fue así. No. Dio un paso hacia mí y de repente sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado. Dímelo a la cara, Laura. Dime que no te acostaste con él. Dime que todo esto es un malentendido, que Daniel vino aquí a joderte la vida porque está loco, dímelo, joder. Me quedé en silencio. No puedes, ¿verdad? No le respondí porque no había ninguna respuesta que pudiera cambiar lo que ya era evidente. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Sacudió la cabeza con una sonrisa seca, esa que usaba cuando algo le parecía tan ridículo que ni siquiera valía la pena discutirlo. Lo peor no es que me hayas engañado, lo peor no es que fuera con Daniel, lo peor no es que hayas estado viniendo a dormir a mi cama después de follártelo como si nada. Lo peor es que ni siquiera fuiste capaz de terminar conmigo antes. Lo peor es que me dejaste seguir aquí, viviendo en una mentira, mientras decidías si te daba la puta gana de irte o no. Su voz se quebró un poco en la última frase, pero se tragó cualquier emoción antes de que pudiera salir del todo. Se pasó las manos por la cara y soltó el aire lentamente. Dime una cosa, Laura. Si él no hubiera venido hoy, ¿habrías seguido con esto? No supe qué responder. Ya. Se giró y cerró la maleta. ¿Dónde vas a ir? Eso no es asunto tuyo. Javier agarró la maleta y pasó a mi lado sin mirarme, como si yo fuera un mueble más en la habitación. Lo seguí hasta la puerta, viendo cómo agarraba su chaqueta y las llaves del coche. Javier, por favor, no te vayas así. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, pero no se giró. ¿Cómo quieres que me vaya, Laura? ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres que te diga que te perdono? Se giró entonces, con una expresión que no reconocí en su rostro. ¿Sabes qué es lo que más me jode? Que ni siquiera tienes una puta excusa. Ni siquiera has intentado justificarlo. Ni siquiera has tenido la decencia de decirme que lo sientes. Tragué saliva. Lo siento. Soltó una risa seca. No, no lo sientes. Si lo sintieras, esto no habría pasado. Y sin más, abrió la puerta y se fue. Me quedé allí, parada en la entrada, escuchando el sonido de su coche alejándose en la noche. Y supe que, aunque aún no me lo había dicho directamente, esto no era solo una pelea. Esto era el final. Pasaron 2 días sin noticias de Javier. No llamaba, no respondía a mis mensajes, no volvía a casa. Mi mente no paraba de imaginar dónde estaba, con quién, qué estaba pensando hacer. Nunca había sido un hombre impulsivo, nunca había actuado por despecho, pero esta vez no tenía forma de prever su reacción. Sabía que estaba herido y que su silencio significaba algo peor que cualquier grito o amenaza.
El tercer día, al salir del trabajo, encontré la cerradura cambiada. Miré el llavero por inercia, como si tal vez me hubiera equivocado de casa, pero ahí estaba el buzón con nuestro apellido, la maceta con la planta que yo misma había puesto junto a la puerta. Toqué el timbre varias veces, sintiendo como la frustración me subía por el pecho, y después saqué el teléfono para llamarlo. Apagado. Miré alrededor, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Bajé las escaleras y llamé al portero. Me reconoció enseguida, pero su expresión me hizo sentir que algo no estaba bien. Ah, señora. Mire, no sé si debería decirle, pero su esposo estuvo aquí ayer. Dijo que no debía dejarle entrar si venía sin él. ¿Qué? Cambió la cerradura y me dejó instrucciones claras. ¿Qué instrucciones? Que si venía usted, le dijera que buscara otro sitio donde quedarse. No entendí en un principio lo que significaba. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, como si aún esperara que todo esto fuera una broma pesada. Pero no lo era. Javier me había echado de la casa. Esto es ilegal, la casa es de los dos. Eso dígaselo a él, señora. Yo solo hago mi trabajo. No podía procesarlo. No así, no de esta manera. Subí de nuevo y toqué la puerta con más fuerza, sintiendo como la rabia empezaba a imponerse sobre la confusión. No tenía ropa, no tenía mi ordenador, no tenía nada conmigo. Todo estaba adentro. Javier, abre la puta puerta. Nada. Pasaron unos segundos antes de que la puerta del vecino se abriera un poco. La señora que vivía enfrente me miró con una mezcla de lástima y curiosidad, como si estuviera esperando este espectáculo desde hace tiempo. No está, dijo con un tono casi divertido. Pero pasó anoche a recoger algunas cosas. Ah, y vino con una chica. Algo dentro de mí se paralizó. ¿Qué chica? Una rubia, muy guapa, no la había visto antes. Me quedé sin palabras. No sabía si era verdad o si solo estaba añadiendo más leña al fuego, pero la imagen de Javier con otra mujer, entrando a nuestra casa mientras yo me quedaba en la calle como una estúpida, me golpeó de una forma que no esperaba. Bajé las escaleras con pasos pesados. No iba a hacer el ridículo quedándome allí tocando la puerta de una casa en la que ya no me querían. Saqué el teléfono y llamé a Daniel. ¿Dónde estás? ¿En casa? ¿Qué pasa? Voy para allá. No esperé a que dijeran nada más antes de colgar. No tenía otro lugar a donde ir. Cuando llegué, Daniel ya me estaba esperando en la puerta. Me miró con el ceño fruncido, pero no preguntó nada. ¿Qué ha pasado? Me ha echado de la casa. Entré sin esperar su reacción. Solté el bolso en el sofá y me pasé las manos por la cara. Sentía la piel caliente, la cabeza pesada, todo dentro de mí quería estallar. ¿Cómo que te ha echado? Cambió la cerradura, le dijo al portero que no me dejara entrar, y al parecer ya ha llevado a alguien más allí. Daniel frunció la mandíbula. Hijo de puta. No respondí. Me dejé caer en el sofá y cerré los ojos unos segundos. Quería pensar, pero mi cabeza era un desastre. Tienes que hacer algo. No puede quedarse con todo así como así. ¿Y qué quieres que haga, Daniel? ¿Meterme a la fuerza? No, pero al menos habla con un abogado. Esto no se puede quedar así. La idea de un abogado me daba dolor de cabeza. No quería empezar una guerra legal, no quería arrastrar esto más de lo necesario. Solo quería recuperar mis cosas y seguir adelante. Pero eso no era lo que Javier quería. 2 días después, supe que había vaciado nuestra cuenta conjunta. No la dejó en ceros, pero lo suficiente como para que no pudiera tocar nada sin consultarlo con él. Había movido el dinero a otra cuenta a la que no tenía acceso.
Y no solo eso. También había cambiado las contraseñas de los servicios de la casa, bloqueándome de todo lo que había sido nuestro hogar. Quiere destruirte, dijo Daniel cuando se lo conté. Quiere que me largue sin más. Me dolía admitirlo, pero tenía razón. Javier estaba haciendo todo lo posible para borrarme de su vida de la forma más humillante posible. No solo se había ido, no solo me había echado, sino que se estaba asegurando de que me quedara sin nada en el proceso. Y lo peor de todo es que no podía hacer nada para detenerlo. Pasé casi una semana en casa de Daniel sin saber qué hacer. No tenía trabajo porque había pedido vacaciones antes de que todo esto explotara, no tenía acceso a mi casa, a mis cuentas, a mi ropa, a nada que me perteneciera. Javier no respondía a los mensajes, no contestaba las llamadas, y cada vez que intentaba acercarme a la casa, el portero me bloqueaba el paso como si fuera una extraña. Sabía que si quería recuperar algo tenía que ir por las malas, pero no estaba lista para arrastrar esto por juzgados. No todavía. No porque creyera que podía arreglarlo, sino porque una parte de mí aún esperaba que él cediera, que me dejara hablar, que aceptara sentarse conmigo y ponerle un cierre a esto de una forma menos sucia. Cuando finalmente lo hizo, no fue porque yo lo buscara. Fue él quien me llamó. Mañana a las 5. Te espero en la casa. Eso fue todo. No hubo insultos, no hubo recriminaciones, solo esas pocas palabras antes de colgar sin esperar respuesta. El día siguiente, llegué unos minutos antes y el portero, esta vez, no me detuvo. Subí despacio, sintiendo como la ansiedad se apretaba en mi pecho. Cuando abrí la puerta, el departamento estaba vacío. Todo se sentía extraño, no solo porque llevaba días sin entrar, sino porque faltaban cosas. Las fotos, los adornos que yo había comprado, incluso algunos muebles. Javier estaba de pie en la sala con los brazos cruzados, mirándome como si fuera una desconocida. Tienes 2 horas para llevarte lo que quieras. Lo que quede aquí lo tiraré. Su tono era seco, directo, como si estuviera hablándome por obligación y no porque quisiera escuchar nada de lo que tenía que decir. Me quedé en la puerta sin moverme, esperando que dijera algo más, pero no lo hizo. Solo me miraba, esperando que me pusiera a empacar sin más. ¿Es en serio?, pregunté, sin poder creer que después de tantos años juntos esto se redujera a un simple llévate tus cosas y lárgate. ¿Qué esperabas, Laura? No lo sé. Algo más que esto. Javier soltó una risa seca y negó con la cabeza. Yo también esperaba algo más que esto. Pero aquí estamos. No sabía qué responderle. Tenía tantas cosas en la cabeza, tantas palabras atoradas que no sabían cómo salir. Quería explicarle, quería justificarme, quería hacerle entender algo que ni siquiera yo entendía del todo. No lo hice para lastimarte. Javier apretó la mandíbula y desvió la mirada, como si esa frase le resultara más insoportable que cualquier otra. Pero lo hiciste. No sé qué decirte. No digas nada, entonces. Solo recoge tus cosas y vete. No me moví. ¿Ya estás con alguien más? Javier parpadeó, sorprendido por la pregunta. ¿Eso qué importa? ¿Lo estás? Se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Sí. No supe si era verdad o si solo lo decía para herirme, pero lo sentí igual. ¿Desde cuándo? Desde que descubrí lo tuyo con Daniel. Sentí una punzada en el estómago, pero me obligué a mantener la compostura. ¿Es en serio? ¿Te importa? No supe qué responder. Claro que me importaba, pero no porque creyera que tenía derecho a sentirme traicionada. Me importaba porque significaba que esto realmente había terminado, que ya no había vuelta atrás. Javier suspiró y se pasó una mano por la cara, cansado. No sé qué más quieres de mí, Laura.
No quiero hablar más de esto. No quiero discutir, no quiero respuestas, no quiero entender nada. Quiero cerrar esta puerta y no verte nunca más. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. ¿Así de fácil? Nada de esto ha sido fácil. Nos quedamos en silencio, mirándonos como si estuviéramos en lados opuestos de un abismo imposible de cruzar. Finalmente, él desvió la mirada y señaló las cajas que había apilado en la esquina. Ahí está todo lo tuyo. No me quedó más remedio que asentir y empezar a recoger mis cosas. Mientras lo hacía, sentía su mirada sobre mí, pero cuando me giraba para verlo, ya estaba viendo hacia otro lado. Cuando terminé, me detuve en la puerta con la maleta en la mano y lo miré una última vez. Lo siento, Javier. Él no respondió. Me fui sin mirar atrás, me fui de la casa sin saber exactamente a dónde ir. Llevaba una maleta en una mano y una caja en la otra, con cosas que había recogido en silencio mientras Javier se mantenía de espaldas, sin siquiera hacer el esfuerzo de aparentar que esto no le importaba. Cuando llegué a la calle, el aire me pareció más pesado de lo normal, como si algo invisible me estuviera presionando los hombros. No podía permitirme quedarme parada en la acera, esperando que la realidad cambiara por arte de magia, así que me obligué a caminar hasta la esquina y llamé un taxi. No quería volver a casa de Daniel. No podía. No después de lo que había pasado con Javier, no después de la forma en que todo terminó. Si alguna vez tuve la idea de que esto se resolvería con el tiempo, se disipó en cuanto vi la expresión en su cara cuando me dijo que quería cerrar la puerta y no volver a verme. El taxi me dejó frente a un hotel barato en el centro. No podía permitirme algo mejor ahora que Javier me había bloqueado el acceso a nuestras cuentas. Saqué el poco dinero en efectivo que tenía, reservé una habitación por 3 noches y subí con la maleta a cuestas. El cuarto era pequeño, con una cama individual y un televisor viejo montado en la pared, pero en ese momento no me importó. Me dejé caer en la cama, cerré los ojos y esperé que el cansancio me venciera, pero el sueño no llegó. En su lugar, llegaron los recuerdos. La noche en que conocí a Javier, la forma en que solía mirarme antes, las risas en la cocina cuando cocinábamos juntos, los viajes, las pequeñas cosas que hacían que nuestra vida juntos fuera nuestra. Y luego llegó todo lo demás. Daniel, los mensajes a escondidas, las mentiras, la primera vez que cruzamos la línea y me dije a mí misma que no era tan grave, que lo tenía bajo control. No sabía exactamente en qué momento todo se había ido a la mierda. No sabía si fue cuando empecé a engañar a Javier o si fue antes, cuando dejé de sentir algo por él y no hice nada para arreglarlo. Lo único que tenía claro era que ya no había vuelta atrás. Me quedé mirando el techo durante horas, con la cabeza llena de pensamientos que no llevaban a ninguna parte, hasta que el sonido del teléfono me sacó de mi trance. Cuando lo revisé, vi que era un mensaje de Daniel. ¿Estás bien? No respondí. No porque estuviera enojada con él, sino porque ya no tenía sentido seguir arrastrándolo a esto. No podía volver a su casa, no podía aferrarme a él como si fuera una solución a mi problema. Lo único que había conseguido con todo esto era quedarme sola. Al día siguiente, me desperté sin saber exactamente qué hacer. No tenía casa, no tenía acceso a mi dinero, no tenía trabajo hasta que terminaran mis vacaciones. Pasé la mañana en la habitación del hotel, revisando mi teléfono, viendo las mismas conversaciones una y otra vez como si algo en ellas pudiera darme una respuesta. No había mensajes de Javier, ni siquiera para asegurarse de que había recogido mis cosas. Me quedé mirando la pantalla hasta que el teléfono se me resbaló de las manos y cayó sobre la cama. Pasaron las horas y finalmente reuní el valor para llamar a un abogado. No quería pelear, no quería alargar esto más de lo necesario, solo quería lo que me correspondía. Me dieron una cita para la semana siguiente y colgué sin sentirme ni un poco mejor. Nada de esto era lo que había imaginado para mi vida. Nunca pensé que acabaría en un cuarto de hotel,
esperando una reunión con un abogado para dividir lo que una vez fue una vida compartida. Por la tarde, salí a caminar sin rumbo. No podía quedarme encerrada todo el día, tenía que hacer algo, cualquier cosa, para no volverme loca. Caminé por las calles llenas de gente sin prestar atención a dónde iba hasta que me encontré en una cafetería en la que solíamos desayunar los domingos. Me detuve en la puerta, sin saber si entrar o seguir caminando. Al final, la costumbre ganó y entré. Me senté en una mesa cerca de la ventana, pedí un café y me quedé viendo a la gente pasar. Mientras removía el café sin ganas, mi mente volvió a Javier. Pensé en lo que habría hecho si hubiera sido él quien me engañaba en lugar de al revés. Tal vez yo también habría cambiado las cerraduras, habría vaciado las cuentas, habría hecho todo lo posible por arruinarlo. Tal vez no. Tal vez habría intentado entenderlo, tal vez habría peleado por arreglarlo. Nunca lo sabría. Lo único que tenía claro era que ya no importaba. Cuando terminé el café, pagué y salí del local sin mirar atrás. Caminé de regreso al hotel con la sensación de que, aunque todavía no sabía qué iba a hacer con mi vida, al menos había dado el primer paso para seguir adelante. Sabía que esto no se resolvería de un día para otro, que todavía quedaban muchas cosas por arreglar, pero por primera vez en días, sentí que podía respirar. Esa noche, cuando me acosté en la cama del hotel, supe que este era el verdadero final. No porque todo estuviera solucionado, sino porque ya no había nada más que esperar. Javier había tomado su decisión, yo tenía que tomar la mía. No iba a pedirle que me perdonara, no iba a buscar explicaciones que ya no tenían sentido. Lo único que podía hacer era aceptar lo que había pasado y aprender a vivir con ello. Cerré los ojos, dejé escapar un suspiro y por primera vez en mucho tiempo, me quedé dormida sin pensar en él.